centroamericanos, incluyendo, reitero, a Belice y a República Dominicana. Que esa información que tenemos es institucionalizada, no es una práctica diferente a los países, ha sido una práctica común que nos debe de llevar pasar de un paradigma institucional a un paradigma intersectorial, aprovechando los recursos y la experiencia construida, que estaban desarticulados entre sí y que no constituían una red. Cada quien hace su mejor esfuerzo y era evidente. De esto tenemos la sistematización, que es muy importante, que teníamos indicadores en común, cada uno desde el lugar donde estaba, que teníamos instrumentos de detección y recolección de información, que la información universal era nacional, pero no necesariamente priorizada, y que habían buenos intentos en la región para desarrollar esfuerzos interinstitucionales. Esto, si tan solo hubiera sido el Congreso, ya teníamos suficiente sistematizado de algo que muchas veces ni siquiera lo conocemos a lo interno de nuestros países. En ese sentido, organizamos la agenda de trabajo, primera para 8 países centroamericanos, muy pequeños en un mapa, pero muy grandes en deseos de superación y de aportar a la educación, al desarrollo, al trabajo con la familia y a los esfuerzos que hacemos. Formulamos una agenda con conferencias magistrales sobre neurodesarrollo e indicadores con el doctor Jairo Zuluaga de Colombia, quien se encuentra acá también. ¿Qué experiencias tenía el Mercosur? ¿Qué han ido recorriendo los países? ¿Y qué cosas de esas lecciones aprendidas podíamos nosotros utilizar? En este sentido, Robert Starr, Mercosur, Paraguay, nos hacía un encuadre de cómo ellos habían tenido sus buenas prácticas y no tampoco sus muy buenos intentos y hacia dónde teníamos que mirar para finalmente terminar con el compañero que estuvo hoy en la mañana, Bernardo Aguilar de México, sobre la experiencia de los CENDIs. No menos importante a este encuadre desde donde se visualizan experiencias, realizamos una experiencia también en una mesa redonda con los organismos internacionales, obviamente OEA, OEI y la Universidad de Costa Rica, muy prestigiosa y con una gran experiencia en esta temática, para visualizar desde los organismos internacionales también qué teníamos. En este sentido, teniendo el primer insumo de la ficha de información, los referentes teóricos y las experiencias expuestas, organizamos grupos de trabajo para escuchar y escucharnos, revisar lo que habíamos construido y poder trabajar con una ficha de trabajo que nos llevara a conversar sobre qué estábamos entendiendo por desarrollo, evaluación del desarrollo, grupos etarios e indicadores. Esta conversación y este trabajo tenía una serie de aspectos que se circunscribían a determinar una pregunta fundamental: ¿por qué y para qué evaluar con indicadores? ¿Qué estábamos pensando? ¿Qué pensamos que necesitamos a partir de la experiencia construida? Teníamos preguntas de reflexión: ¿qué queremos evaluar? ¿Por qué evaluar? ¿Y para qué evaluar? En este sentido también teníamos, respecto a los indicadores, ¿qué indicadores del desarrollo se planteaban? ¿Cuáles de estos indicadores se pueden implementar inmediatamente? ¿Cuáles a mediano plazo? ¿Cuáles a largo plazo? ¿Qué necesitamos para implementar estos indicadores? ¿Y qué líneas de seguimiento? Ustedes dicen, ¿para cuánto tiempo fue el Congreso? Fueron solo 3 días, pero fue muy interesante. Ahora les voy a decir cuáles fueron los resultados obtenidos. Como grupo participante llegamos a una definición construida, no definitiva, pero sí de una puesta en común sobre lo que estábamos pensando que es desarrollo. Obviamente se encontraban personas de diferentes instituciones con concepciones diferentes, gente de salud, gente de ONGs, gente de educación, y sucedió algo interesante. Todos queríamos meter todo en una definición. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos o lo quitamos? Lo valioso de esto es que así pensamos, así es como lo tenemos, y lo importante es ver qué vamos a hacer con esto. Ustedes me dirán, esa es la definición de desarrollo, están locos.
Sí, hay que empezar por la locura a ver qué es lo que queremos, porque así es como pensamos, y esto es válido. En ese sentido, también se habló sobre el concepto de evaluación del desarrollo. Hoy por hoy hablamos mucho, pero concretar qué pensamos como grupos y como países es un ejercicio interesante. En este sentido, aquí sigue, indicadores del desarrollo, no se acababa la definición. ¿Válido? Sí, como parte del proceso. Aquí llegamos a un problemita muy serio. ¿Cómo agrupar las edades? En esto nos enfrascamos y este es el maravilloso resultado. Qué interesante es encontrarnos desde lo que pensamos, desde lo que creemos y desde lo que tenemos. En ese sentido, también surge una propuesta de indicador. Vean todo lo que decían que tenía que ser un indicador, una meta, un estándar, todo es válido. A ver, vamos sistematizando qué pensamos. Y en ese sentido, entonces, una vez que nosotros hicimos ese trabajo, teníamos que pensar con lo que ya habíamos hecho, qué propuesta queríamos para darle continuidad al trabajo que veníamos desarrollando. Elaboramos una propuesta de trabajo que fuera abordada como parte del resultado del Congreso sobre cómo construir conocimiento para incrementar la calidad, cómo promover la construcción de una cultura de calidad y evaluación que implique capacitación y elaboración de indicadores. Decidimos que en este sentido debería de plantearse un proyecto para 3 años. El primer año, una capacitación en desarrollo, en calidad, en desarrollo con calidad, en construcción de tipos de información. El segundo año, seguir con la capacitación, un reforzamiento en algo muy interesante que tiene que ver con los procesos de gestión, de autoevaluación y de mejoramiento de los procesos. Y el tercer año, poder tener nuestro sueño, un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación, no igual para la región, pero desde un punto común construido para la región. ¿Qué hemos hecho a partir de este primer Congreso Regional? Nos hemos fijado 5 líneas para el seguimiento de los logros obtenidos. Primero, consideramos que es fundamental llegar a aprobar una definición que, aunque no esté terminada, sí tiene que ser revisada nuevamente desde lo que entendemos que es el desarrollo, que es la evaluación del desarrollo, qué son los indicadores, cuáles son los grupos etarios y cómo organizarlos. Una vez que tengamos esto, que va a dar pie, y lástima que no se encuentra la señora Fujimoto, porque estamos planteando un segundo foro regional, un encuentro donde volvamos nuevamente a esto para llegar posteriormente despacio porque precisa. No es una moda, ni tampoco queremos un riesgo. En ese sentido, tenemos que definir también cuáles son los indicadores desde el punto contextual e individual que prácticamente están contenidos aquí, pero por razones didácticas los identificamos de manera separada. Aprobar los requerimientos, obviamente desde el punto político, internacional, interinstitucional, la aprobación del proyecto y la ejecución, y algo muy importante, ¿qué hacemos después de esto? Muy bonito, nos encontramos por primera vez en la historia los países centroamericanos juntos, descubrimos cosas juntas y soñamos juntos, eso es muy importante. En ese sentido, entonces, nos ciframos casi que hace un año, esto fue 17, 18, 19 de junio, en inventar cómo hacer para que no de manera presencial pudiéramos juntos seguir compartiendo el resultado de aquel primer paso que habíamos dado. Y en ese sentido, entonces, formulamos el primer foro regional centroamericano, incluyendo a República Dominicana. Obviamente, esta no es nuestra cultura, pero hay que insistir. Y hay que insistir y logramos tener 19 participaciones en un foro donde llegamos a cuestiones interesantes. ¿Qué tenemos que hacer con esas revisadas desde cada uno de los países, con esas grandes definiciones que hemos tenido sobre lo que pensamos que era? Una